Todos, absolutamente todos, cerramos los ojos y podemos verlo. Con su sombrero ladeado, sus pantalones a punto de caer y esa forma de hablar que lo convirtió en un verbo, cantinflear. Mario Moreno fue el peladito, el hombre del pueblo, el don nadie que, con su ingenio y su corazón, lograba vencer a los poderosos. Era el David de México contra todos los Goliaths. Su personaje era un símbolo de esperanza para millones. Pero, ¿y si les dijera que esa imagen era la máscara más perfecta jamás creada? Que detrás del hombre que parecía no tener nada, se escondía uno de los hombres más poderosos y temidos de su tiempo. La gente lo amaba en la pantalla, pero fuera de ella, muchos le temían. Mario Moreno no era solo un actor, era el líder férreo, casi dictatorial, del sindicato de actores, la ANDA. En los pasillos de esa institución, la palabra de Cantinflas no era una sugerencia, era ley. Se decía que él podía construir una carrera con un simple gesto o destruirla con una sola llamada telefónica. Actores, directores y productores sabían que para trabajar en la industria había que contar con la bendición de Mario Moreno. El hombre del pueblo se había convertido en un rey sin corona, un emperador del espectáculo. Pero su poder no terminaba ahí. Cantinflas era un masón de alto grado, miembro de la Gran Logia del Valle de México. Esto no era un simple pasatiempo. Era su entrada a los círculos más herméticos del poder político y empresarial del país. Se sentaba en la misma mesa que presidentes, secretarios de Estado y magnates. Mientras en la pantalla interpretaba al hombre que se burlaba de la burocracia, en la vida real era un maestro moviendo los hilos de esa misma burocracia. Imaginen la escena, Cantinflas, el que hablaba sin decir nada, saliendo de una reunión secreta donde se decidía el futuro de la política nacional. El contraste es brutal. El personaje que él creó era una crítica al poder, pero el hombre que lo interpretaba acumuló un poder inmenso, lejos de los ojos del público que lo idolatraba. Su mayor actuación no fue en una película, fue su vida entera, interpretando al humilde mientras se convertía en un titán. El cómico no solo hacía reír a las masas, en silencio, también ayudaba a nombrar a los que las gobernaban. Su nombre mismo sonaba a poder, Wolf Rudenskis. Nacido en Letonia, trotamundos, políglota y, sobre todo, una fuerza de la naturaleza. Lo vimos como luchador, como villano, como un hombre cuya sola presencia llenaba la pantalla de una masculinidad arrolladora. Era Hércules, era un dios de músculos y sudor. Representaba la fuerza en su estado más puro, el ideal del hombre que puede con todo y contra todos. En la pantalla, su fuerza se usaba para el bien o para el mal, pero siempre dentro de las reglas de un guión. Fuera de ella, esa energía desbordante encontraba cauces mucho más ambiguos y secretos. Wolf no solo era actor y luchador, era el anfitrión de algunas de las fiestas más exclusivas y peculiares de la ciudad. Pero no eran fiestas en lujosos salones. Eran en sus gimnasios, después de la medianoche. Imaginen el escenario, el olor a esfuerzo, a metal y a cuero. Las luces bajas reflejándose en los espejos, creando un laberinto de cuerpos sudorosos. Allí, entre las pesas y los rings de lucha, se reunía un grupo muy selecto de hombres y mujeres. Y en el centro de todo, Wolf Rudenskis. Según testigos que hablaron décadas después, en esas reuniones la línea entre la demostración de fuerza y el deseo se volvía inexistente. La lucha libre, ese deporte de contacto y llaves, se transformaba en algo más. No era una competencia, era una celebración del cuerpo, del poder físico y de una tensión carnal que flotaba en el ambiente. Las exhibiciones de fuerza se convertían en danzas de poder y sumisión, donde la admiración por el músculo trascendía lo atlético. Era un club secreto donde la virilidad no solo se exhibía, se exploraba en sus formas más primarias y prohibidas para la época. El héroe de fuerza indomable usaba su templo de entrenamiento como un escenario para rituales de poder y placer físico que el público jamás habría podido imaginar. Ese Pachuco. ¡Qué genio! Germán Valdés Tintán era la alegría hecha hombre. Con su traje de zoot suit, su spanglish perfecto y su capacidad para bailar, cantar y hacer reír, conquistó a México y al mundo. Era el rey del barrio, el hermano de todos, el carnal. En sus películas, incluso en sus momentos más locos, solía haber un trasfondo familiar, un regreso al orden, un final feliz. Pero cuando las cámaras se apagaban y su personaje se quedaba en el celuloide, el verdadero Germán Valdés emergía. Y su mundo era uno de libertad tan absoluta que desafiaba todas las convenciones de su tiempo. Tintán no era el anfitrión de fiestas, era el sumo sacerdote de auténticos bacanales. Sus mansiones en la Ciudad de México eran legendarias. Eran puntos de encuentro para la bohemia artística más salvaje. Allí no había guión. Había improvisación pura, litros de alcohol y una atmósfera de desenfreno total.
Testimonios de la época hablan de noches que duraban días, donde músicos, poetas, actrices y gente de toda índole se entregaban a una catarsis colectiva. Pero lo más impactante, lo que rompía radicalmente con la imagen pública de Tintán, era la naturaleza de esa libertad. En sus fiestas, las barreras entre lo masculino y lo femenino se disolvían. Eran espacios de una fluidez y una exploración íntima que hoy llamaríamos revolucionaria, pero que en los años 50 era un secreto guardado bajo 7 llaves. No había etiquetas, no había juicios. Solo el impulso del momento, la música y la búsqueda del placer sin límites. Mientras en la pantalla era el pachuco que enamoraba a la chica buena, en su vida privada presidía sobre un carnaval donde la distinción entre géneros y preferencias era irrelevante. Era una contradicción viviente, el ídolo familiar que en secreto creaba espacios de una libertad carnal y emocional que la sociedad conservadora de la época habría condenado sin piedad. Su risa contagiosa en el cine escondía un profundo deseo de romper absolutamente todas las reglas. No tiene la menor importancia. Esa frase, dicha con su voz de terciopelo, profunda y resonante, definía a Arturo de Córdoba. Era el galán atormentado, el intelectual, el hombre consumido por sus pensamientos y pasiones. Sus personajes eran complejos, reflexivos, a menudo atrapados en dilemas morales y amorosos. Lo admirábamos por esa profundidad, por esa elegancia de hombre que siente y piensa más que los demás. Pero esa profunda introspección que veíamos en la pantalla era, en realidad, la superficie de un océano de obsesiones y control. Arturo de Córdoba no solo interpretaba a hombres complejos, él mismo era un arquitecto de la complejidad emocional y su laboratorio era su propia casa. De Córdoba organizaba reuniones privadas, pero no eran fiestas. Eran sesiones. Cenas exclusivas para un círculo muy cerrado de invitados, donde después de comer, el verdadero evento comenzaba. Él mismo escribía pequeñas escenas, guiones cargados de una tensión psicológica y erótica abrumadora. Y los invitados no eran espectadores. Eran los actores. Bajo la dirección implacable de Arturo, tenían que representar estas escenas. No era un juego de sociedad. Era un ejercicio de poder. Él los empujaba a sus límites emocionales, les exigía que exploraran celos, traición, deseo y humillación de una forma brutalmente real. Él no buscaba arte, buscaba reacciones auténticas. Quería ver la psicología humana retorciéndose bajo su control. Era una forma de dominación sutil pero absoluta, un teatro de la crueldad donde él era el único autor, director y espectador satisfecho. El galán reflexivo de la pantalla se convertía, en privado, en un titiritero de las emociones ajenas. Su fascinación por la mente humana no era solo intelectual, era una necesidad de manipularla, de poseerla. Sus invitados salían de esas noches exhaustos, confundidos, sintiendo que habían sido parte de un experimento psicológico del que Arturo de Córdoba era el único que entendía las reglas. No interpretaba la obsesión, la practicaba. Si la maldad tuviera un rostro en el cine mexicano, sería el de Carlos López Moctezuma. Era el villano perfecto, elegante, inteligente, cruel y sin una pizca de remordimiento. Su mirada fría podía congelar la sangre. Cuando él aparecía en pantalla, sabíamos que algo terrible iba a suceder. Lo odiábamos con toda nuestra alma, y eso era la prueba de su inmenso talento. Siempre pensamos que era un actor extraordinario, capaz de transformarse en un monstruo. La verdad, según quienes lo conocieron íntimamente, es mucho más aterradora. Carlos López Moctezuma no actuaba. Él ensayaba. Fuera de los foros, su vida era una extensión de sus papeles. Su placer no provenía de la fama ni del dinero, sino del ejercicio del poder psicológico sobre los demás. Se deleitaba en la dominación. Se cuenta una historia que helaría la sangre de cualquiera. Organizaba pruebas o audiciones privadas en su casa para actores y actrices jóvenes que buscaban una oportunidad. Pero estas no eran audiciones normales. Eran rituales de humillación. Les pedía que realizaran actos degradantes, no de naturaleza íntima, sino psicológica. Les exigía que lloraran, que suplicaran, que se arrastraran, no para ver si podían actuar, sino para sentir su poder sobre ellos. Les decía que era para romper sus barreras y encontrar la verdad del personaje. Pero en realidad, era para alimentar su propia naturaleza sádica. Él no estaba interpretando a un villano en el cine. Estaba estudiando la maldad en su laboratorio privado para perfeccionarla en la pantalla. Su vida era un campo de entrenamiento para su arte. Cada gesto de crueldad, cada palabra venenosa que veíamos en sus películas, probablemente había sido probada y perfeccionada con una víctima real en la soledad de su estudio. El hombre que nos aterrorizaba desde la pantalla grande era solo la versión pública del monstruo que vivía y respiraba lejos de las cámaras. La fusión entre el actor y el personaje fue, en su caso, total y aterradora.